Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión, un nuevo capítulo de este podcast Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el capítulo de hoy quiero compartir con ustedes una síntesis de lo que es parte de la historia oficial asociada a la Segunda Guerra Mundial, pero también se encuentra este acontecimiento en la historia no oficial de este desastroso conflicto bélico que marcó tan terriblemente a la humanidad casi a mediados del siglo XX. Pero antes de entrar al suceso como tal, llamado la Batalla Mágica de Inglaterra, lo vamos a ir, quiero enlazarlo para comentarles también un poco acerca de la historia de una de las grandes psíquicas, también dicen por ahí videntes, y también maga, de las más importantes del siglo XX, y me refiero a Dion Fortune. Así es que voy a ir intercalando un poco la historia de Dion Fortune con este acontecimiento de la batalla mágica de Inglaterra. Dion Fortune, cuyo verdadero nombre era Violet Mary Firth Evans, nació el 6 de diciembre de 1890 y falleció el 8 de enero de 1946. Dion Fortune nació en Gales, una tierra conocida por ser tierra de hadas y duendes, y desde muy pequeña manifestó una inclinación espontánea hacia los ámbitos místicos. Su familia contaba que alrededor de los 5 años de edad ella decía tener visiones de la Atlántida, cosa que ya más adulta eh, logró identificar que ella había sido sacerdotisa en esta antigua pretérita civilización humana. Y poco antes de los 20 años de edad vivió una importante crisis nerviosa en el transcurso de la cual dicen haber despertado en ella ciertas condiciones extrasensoriales eh, que claramente la marcaron el resto de su vida. En las Islas Británicas, claramente en tiempos tardíamente, como se dice, victorianos, no fue extraño suponer que una joven vivaz, culta e inteligente como Dion Fortune tendría que hacer una especie de catarsis y manifestar de una manera poco usual cuáles eran sus conflictos, sus tensiones internas. Su familia, a pesar de ser profundamente cristianos, pero a la vez gente de mentalidad abierta y por supuesto bien informada, tuvieron el tino de, en vez de complicar a Dion Fortune, en vez de, digamos, de descomponerla de cierta forma, tratando de convencerla en temas religiosos y eso, le sugirieron a ella que volcara todos sus esfuerzos intelectuales y todas las inquietudes espirituales que en ese momento tenía en campos que estaban más bien próximos a la ciencia. Y de esta forma, Dion Fortune se forma como psicoterapeuta en la Universidad de Londres. Esto obviamente también llevó a que ella fuera como la precursora y paladín de la formación académica de mujeres en un ámbito que en ese entonces aún era tan resistido, ¿cierto?, por una mayoría de hombres masculina. De esta forma, Dion Fortune ejerció durante varios años como psicoterapeuta en clínicas de esa ciudad, pero sus indagaciones la fueron llevando poco a poco a una orientación más bien ocultista, como se decía en esos tiempos, o el esoterismo. Tuvo amistad con Aleister Crowley, que será tema de otro podcast más adelante. Em, Fue también discípula del gran ocultista y francmasón irlandés Theodore Moriarty.
y que entre paréntesis se dice que Arthur Conan Doyle se inspiró en Theodore Moriarty para recrear al gran archienemigo de Sherlock Holmes, ¿bien? En estas novelas que todos conocemos. Dion Fortune creó una sociedad mística esotérica llamada la Hermandad de la Luz Interior, que se supone que aún hoy existe, y en los ambientes más bien conocedores de los ámbitos esotéricos, se destacan dentro de su obra literaria dos libros muy importantes. Uno es Autodefensa Psíquica y el otro es La Cábala Mística, que dicen por ahí, considerada por algunos expertos, una de las mejores obras de todos los tiempos para comprender las reglas operatorias de cómo funcionan las fuerzas mágicas. Además, y aquí entra un poco su participación en lo que fue la batalla mágica de Inglaterra. Este episodio, amigos y amigas, ha sido uno de los episodios de la Segunda Guerra Mundial más frívolamente comentados, como se dice, pero al mismo tiempo también más oscuros. Como quizás muchas sepan o recuerden, el Tercer Reich en ese momento de Hitler no solamente tenía un gran interés en todo lo que eran los recursos humanos, logísticos y financieros que volcó en lo que era la temática ocultista. Se sabe, muchos autores han escrito libros al respecto, que Hitler era un gran amante del esoterismo. ¿Ok? Y muchas de las investigaciones que se solían disimular bajo la carátula de investigaciones arqueológicas o investigaciones históricas, claramente estaban enfocadas en otro tipo de acciones que tenían que ver, por ejemplo, con la recopilación de muchos artefactos, herramientas mágicas que estaban diseminadas alrededor de todo el mundo. Y para eso, Hitler creó una institución que se llamó la Ahnenerve, ¿ok? Y que de cierta forma, si podemos traducir, ese concepto es como Instituto Alemán para el Rescate de las Tradiciones Alemanas y todo ese tipo de cosas. Bien, bueno, pese a todo lo que se ha escrito al respecto, que en realidad es muy poco, eh, los ingleses, cuando supieron que Hitler tenía esta institución, entre comillas, orientada a todo este estudio antropológico e histórico de la cultura alemana, que no era otra cosa que una fachada para las investigaciones esotéricas. Bien, y eso, a través del servicio de espionaje, los ingleses supieron que los nazis estaban trabajando con magos y magas de ese país para, obviamente, también hacer daño, en este caso, a Inglaterra, que era, en ese momento, estamos hablando de 1940, era el país que más podía hacerle frente en ese momento a la Alemania nazi en el transcurso de la guerra. Por lo tanto, cuando a Winston Churchill, que era el primer ministro británico en ese momento, le contaron esto que estaban haciendo los nazis, él ordenó que se reuniera a los esoteristas más famosos, conspicuos de ese país. Y ahí, por ejemplo, estuvieron Moina Mothers, que era la líder de la que en ese momento era la sociedad Alpha et Omega, hermana a su vez del filósofo Henry Bergson y además viuda de Samuel Mothers, que fue un gran demonólogo inglés y fundador de la Orden de la Golden Dawn o de la Aurora Dorada, de la cual hablaremos también más adelante en otro podcast. En esta Golden Dawn militaban también, por ejemplo, Arthur Conan Doyle y otros personajes famosos, digamos, de la época. Otro personaje que también vale la pena nombrar es Perry Evans, que era arqueólogo
y durante el periodo de la guerra además fue marido de Dion Fortune. Estaban también Arthur Machem, Arthur Edward White, que fue el creador, como recordarán, del famoso tarot que lleva su nombre, de Rider White. Y también estaba Israel Regardier, además de la misma Dion Fortune. Bien, todo este grupo de magos y magas tenían obviamente la instrucción de Churchill de contrarrestar el accionar que nacía en esta institución alemana conocida como la Ahnenerve. Muchos en la actualidad y desde hace mucho tiempo en realidad discuten si la decisión de Churchill tenía más relación con la propaganda y guerra psicológica, que realmente estuviera convencido de que este grupo de magos y magas británicas podían contrarrestar los efectos de la magia nazi. Es posible, ¿bien? Es posible, de hecho, que pensara que dentro de esta guerra psicológica generaría una especie como de desazón entre los nazis creyentes, saber que sus enemigos, en este caso los británicos, manejaban las mismas armas mágicas que los propios nazis. Bien, por otra parte, es posible también que fueran solamente un señuelo dentro de las hipotéticas convicciones de Churchill, que ordenando a los agentes encubiertos en suelo inglés, más le pidieron, de hecho, obtener información, por supuesto, sobre el accionar que tenían los nazis, y de esa forma, en un momento, Churchill dijo, bueno, si los nazis tienen a este grupo de magos y magas, nosotros también tenemos que tenerlo. ¿Ok? Y de esa forma, Churchill le dio el vamos, digamos, la luz verde a este proyecto esotérico, mágico, que claramente en tiempos bastante angustiosos de la Segunda Guerra Mundial, cualquier ayuda iba a ser bienvenida. ¿Ok? En su momento a la misma Dion Fortune nunca le gustó entrar como en demasiados detalles sobre la intensa actividad que este grupo de magos y magas británicas realizaron durante aquellos importantes días. Lo que sí se sabe es que solían pasar largas jornadas completas de encierro, en ocasiones realizando rituales que podían durar, dicen, hasta más de 12 horas continuas. Debido a esto, dicen algunos, hacen ciertas conjeturas, Dion Fortune falleció joven, de hecho en el año 1946, víctima de leucemia. Y la gente más cercana a ella siempre dijo que fue el precio que ella tuvo que pagar como secuela, ¿sí? como un daño colateral de los intensos combates psíquicos y mágicos que tuvo que realizar durante el tiempo de la guerra en este llamado escuadrón paranormal. Por otra parte, siguiendo un poco más con Dion Fortune, a fines de la década de los 20, Dion Fortune emprendió un largo peregrinar, muchas veces sola, en otros tramos acompañada de otros viajeros europeos, y que estos viajes la llevaron a la India, el Tíbet y el sur de China. Fueron en total casi 2 años, que claramente en esos tiempos tiene que haber sido un recorrido muy difícil, más en relación a las distancias, los métodos que habían de transporte, etcétera. Pero hay algo que mucha gente desconoce y es que Dion Fortune en algunos de esos tramos de viajes no estuvo sola, sino que estuvo junto a otra gran esoterista, ocultista del siglo XX, Madame Elena Petrovna Blavatsky, y también junto a Alexandra David Neal. Bien, que claramente no se puede considerar una coincidencia que hayan sido estas tres mujeres las que recorrieron de cierta forma la misma senda y que marcaran tan profundamente a posteridad, digamos, el legado del conocimiento esotérico. Por otra parte, esta historia oficial, ¿cierto? Y vuelvo con la batalla de Inglaterra dentro de lo que es la historia oficial. Dicen que un puñado de valientes aviadores logró detener la avanzada potente bélica nazi en lo que se conoce como la batalla de Inglaterra y que claramente tuvo un desenlace
a favor de los británicos, pero claramente a un alto costo. Bien, en ese momento se hablan que fueron cerca de 30.000 soldados británicos muertos y aproximadamente unos 1.500 aviones que se perdieron durante esta batalla, llamada la Batalla de Inglaterra, porque buscaba, digamos, que los nazis no invadieran Inglaterra y no sufriera el mismo destino que había sufrido Francia, ¿sí? Que fue uno de los primeros países, digamos, de la alianza, de los aliados, conquistado por los nazis. Bueno, la historia secreta, como les comentaba, esto desde otra perspectiva, relata que un puñado de valientes hechiceros, magos y brujas ingleses unieron sus esfuerzos mágicos para derrotar en el plano astral a los magos nazis. Una vez que todo este conjunto de magos, brujas, hechiceros, etcétera, se reunieron, Churchill en su momento dijo, y esto se le atribuye justamente por esto del aspecto mágico de la batalla de Inglaterra, que él dijo, nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Y esto obviamente cobra una dimensión bastante significativa en lo que se conoció como la batalla mágica de Inglaterra. Desde otra mirada, aparte de lo que les he comentado de Dion Fortune y todo este grupo de magos y magas británicas, otra historia dice que el 31 de julio de 1940, durante obviamente el fragor de la batalla de Inglaterra, un grupo de hechiceros encabezados por Gerald Gardner, que se le conoce como el fundador, por así decirlo, del movimiento mágico religioso de la Wicca. En ese momento él era líder de una hermandad masónica de Crotonia. Bien, y que junto con estos brujos, brujas, hechiceros, hechiceras, llevaron a cabo un ritual mágico en la emblemática piedra de Rufus para detener a Hitler en su intento de invadir Inglaterra. Este grupo británico lo que hicieron fue levantar un cono de poder que fue orientado hacia la Alemania nazi de Hitler con el siguiente mandato: no puedes cruzar el mar, no puedes venir. Esto, según lo que relató el propio Gerald Gardner, décadas después de lograr aquella victoria. Por supuesto que siempre, de una u otra forma, va a caber la duda bastante razonable de si fue efectivamente el cono de poder o si en realidad fueron estos 30.000 soldados y 1.500 aviones que se perdieron durante la batalla de Inglaterra, quienes evitaron que Hitler la pudiera invadir, me refiero a Gran Bretaña. Pero los guerreros espirituales aseguran que sendos rituales parecidos también se llevaron a cabo muchos años atrás para evitar que Napoleón invadiera Inglaterra y a su vez para también detener a la Armada Invencible, que les recuerdo que fue esta armada española que tenía por finalidad justamente invadir Inglaterra en aquellos tiempos. Churchill, al inicio de la guerra, una vez que ya estaba, digamos, dentro del ministerio como primer ministro, dice, pelearemos en Francia, pelearemos en el mar y los océanos, pelearemos en las playas y en los campos. Y de esta forma, dijo Churchill, iba a combatir Inglaterra contra Alemania. Aunque claramente él omitió esto de este grupo mágico secreto que tenía la finalidad de combatir a los magos nazis. Inglaterra, por supuesto, como ya les comenté, no fue ajena a la búsqueda de estos poderes ocultos para poder vencer a la Alemania nazi. Y por lo tanto, aquí también entra, por ejemplo, en juego Aleister Crowley, ¿sí? gran mago británico, también integrante de la Golden Dawn y posteriormente fundador de otras escuelas mágicas iniciáticas. Y de hecho se dice que Aleister Crowley fue el que le dijo a Churchill cuál era el signo que tenía que hacer para signo mágico y de poder para contrarrestar a la svástica nazi
y en este caso era el símbolo de la V de la victoria, que ustedes recuerdan que se hacía con el dedo índice y el dedo medio. Bien, la V de la victoria, que hay muchas fotos de Churchill haciendo ese signo. Bueno, aquí se entrecruza el camino de Crowley con Dune Fortune y comienzan a trabajar mágicamente para, obviamente, pelear contra los magos nazis. De hecho, Dune Fortune, en su momento de una sesión de espiritista, dice haber recibido el llamado del Maestro Jesús. Uno de los maestros secretos, dijo ella, que le transmitió el texto de su libro, que más adelante publicó, La Doctrina Cósmica. Bien, por supuesto que Dune Fortune también estudió conceptos teosóficos, se asoció, por supuesto, a ciertos psíquicos, magos, magas también británicos, donde unieron sus fuerzas, como ya les he comentado, para este importante quehacer mágico para contrarrestar las fuerzas nazis. Hay otros aspectos también relacionados a Dune Fortune con la batalla mágica de Inglaterra, y recordarán que uno de los emblemáticos nazis del momento era Heinrich Himmler, bien, el más esotérico de los seguidores de Hitler, que él concebía, de hecho él era el jefe de las famosas SS, bien, que tiene un significado en alemán impronunciable, la verdad. Él concebía a este grupo élite militar de las SS como caballeros teutónicos y tenía su base en el castillo de Wewelsburg, bien, donde realizaban todos sus rituales mágicos y todo eso. Por otra parte, Dune Fortune sostenía que en Glastonbury Tor, bien, que también se conocía como el Avalon o la Nueva Jerusalén, era el punto central del mundo y por donde se podía acceder al inframundo, lo que decía Dune Fortune. Este lugar era el sitio clave desde donde atacar a los nazis en esta guerra de poderes ocultos. En última instancia, Dune Fortune y obviamente todos los otros magos y magas británicas estaban tratando de subir la moral, ¿cierto?, del pueblo británico, manifestando que las fuerzas cósmicas estaban del lado de Gran Bretaña. Recuerden que Dune Fortune había estudiado psicoterapia, psicología y estaba familiarizada, por lo tanto, por el concepto del inconsciente colectivo que había definido en su momento Carl Gustav Jung. Por lo tanto, ya cuando Estados Unidos entró en guerra contra el eje, que se llamaba en este caso Italia, Alemania y Japón, y Estados Unidos pasó a formar parte de los aliados, Dune Fortune predijo el final favorable para los aliados y el fin de la era de predominancia de los nazis. Por lo tanto, todo esto que forma parte de esta guerra mágica, guerra esotérica, ha quedado siempre un poco en esta historia secreta, en esta historia oculta, o incluso derechamente bastante banalizada por aquellas personas que sienten que todo esto de la magia, el esoterismo, es netamente un tema de invención o de gente perturbada. Pero pueden, si es que tienen el ánimo de investigar un poquitito, se van a encontrar con varios libros, varias investigaciones de diferentes personajes relativo a este hecho puntual conocido como la batalla mágica de Inglaterra. Así es que este interesante acontecimiento dentro de la misma Segunda Guerra Mundial ha sido lo que he querido compartir con ustedes el día de hoy en este segundo capítulo de Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo podcast. Un abrazo y que estén muy bien. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.